placer muy grande hoy de presentar esta reunión de Latinoamérica, Grupo de Estudios de Tumores Hereditarios, porque hoy vamos a tener un exchange de experiencias con tres expertos de nuestro país vecino, Uruguay, que tiene un papel pionero en Sudamérica, en la persona de Carlos Sarroca, que desde la década de 1970 trabaja para el desarrollo del estudio de la síndrome de Lynch en su país, Uruguay, y ha dejado ahí un legado, porque hoy tenemos ahí a Adriana de la Valle, que va a nos presentar una parte de la reunión de hoy, y después Florencia Nefa, otra persona que está involucrada ahí en esta área también, y Patricia Esperón, que también va a compartir su experiencia en nuestra reunión de hoy. Entonces, a mí me parece que es un grande honor para nuestro grupo tener la oportunidad de compartir nuestras experiencias una vez más. Y por la primera vez en la historia del grupo, en todos estos años, vamos a tener una reunión compartida con tres presentaciones al mismo tiempo ahí de Uruguay. Entonces, creo que será una experiencia muy rica y nosotros tenemos ahí 50 minutos, una hora para la presentación y la discusión. Entonces, una vez más, gustaría de agradecer a Patricia, Florencia y Adriana. Y otra cosa, que cada uno de ustedes se presente como el trabajo que hace, la formación que tiene. ¿Ok? Yo tengo acá los créditos, pero a mí me gustaría que cada una de ustedes hablase propiamente de su trabajo y la experiencia que tienen en la área, en el tema de cáncer hereditario. Entonces, muchas gracias. Vamos a empezar con Florencia Nefa, si no estoy equivocado, ¿cierto, Florencia? Vamos a empezar con Adriana, Benedito. Ah, con Adriana. Entonces, mi amiga Adriana de la Valle, por favor, tiene la palabra. Y nuestra presentación es una presentación informal. Tenemos ahí, podemos tener preguntas ahí durante la presentación y vamos haciendo la discusión. Entonces, Adriana, por favor, su primera presentación. Muy bien, muchas gracias, Benedito. Obrigada pela oportunidade y por su generosidad con todos nosotros aquí en Uruguay. Ahora voy a hablar en español, así le damos trabajo al traductor, ¿tá? Mientras colocamos la presentación, les voy contando. Yo soy oncóloga médica, soy especialista en cuidados paliativos y en oncogenética, y desde el año 93 trabajo con el doctor Sarroca, que ahora ya está jubilado. Contamos con sus opiniones extramuros, y bueno, nos hemos ido ampliando. Ahora soy la directora del Grupo Colaborativo Uruguayo. Inició con una propuesta y con una investigación en los síndromes de Lynch, pero la verdad que la vida y la clínica nos ha ido llevando a aumentar nuestros pacientes, nuestros propósitos y nuestras familias, y actualmente somos el grupo referente en Uruguay acerca de todos los síndromes oncológicos hereditarios. Y bueno, vamos a... me pone Florencia la presentación, así les vamos a ir comentando. Como decía Benedito, vamos a dividirla en tres partes. Yo les voy a mencionar un poco nada más nuestras credenciales. Después va a hablar la doctora Florencia Nefa acerca de las indicaciones. Vamos a hablar particularmente de aquellos pacientes con síndrome mama-ovario en los cuales no encontramos mutaciones BRCA1 y BRCA2, además de la presentación general del grupo, para poder llegar a ver cuáles son las indicaciones de estudio que tenemos en estas familias, en estos síndromes. Posteriormente, Patricia Esperón nos va
ahondar acerca de cuáles son las mutaciones que encontramos y las características que tienen. Y por último vamos a cerrar con las recomendaciones que hacemos en esas familias a propósito de dos casos muy categóricos que vamos a comentar ahora. Si puede ser la presentación. Ya te estoy compartiendo tu presentación. Perfecto. ¿La ves? La veo. Como les decía, yo estoy desde el año 93, pero el doctor Sarroca desde el año 1977 en la investigación y en la búsqueda de estos pacientes con síndrome de cáncer hereditario, y en el año 96 creamos formalmente el Grupo Colaborativo Uruguayo de Investigación de Afecciones Oncológicas Hereditarias, que es una asociación civil sin fines de lucro y que desde ese momento nos ha involucrado a un equipo multidisciplinario en forma honoraria, en el cual contamos con cirujanos, oncólogos, anatomopatólogos, biólogo molecular, bioquímicos clínicos, una nurse que nos ayuda, y Florencia, que es nuestra médica especialista en asesora de riesgo genético de síndromes hereditarios oncológicos. Así que desde ese momento nos hemos ido incorporando y cambiando nuestro formato para poder atender mejor a nuestras familias. Adelante. Bueno, lo que hacemos es lo que hacen muchos de nuestros colegas en Latinoamérica, en centros de referencia. Registramos a estas familias, las diagnosticamos o buscamos el diagnóstico, sugerimos estrategias de seguimiento, de control o de tratamiento, y nos dedicamos también a la investigación, muchas veces en colaboración interna a Uruguay, con diferentes grupos, equipos, facultad, y también a nivel internacional, particularmente con la GET, que ha sido un foco de mucho estudio y de coordinación entre nosotros para poder hacer las cosas mejores y poder brindar información no solamente a Latinoamérica, sino al mundo de lo que nos pasa acá en Uruguay. Entonces sugerimos particularmente estrategias de control, como les decía, en pacientes con síndrome de cáncer hereditario y en todas sus familias. Adelante. Nuestro registro se basa en la clínica, como deben ser evaluados los registros, y tenemos al momento unas 2.100 familias, muchas de ellas con síndrome de Lynch, poliposis adenomatosa familiar, síndrome mama-ovario, síndrome de Li-Fraumeni, otros síndromes menos frecuentes, y cáncer familiar, aquellos que todavía no hemos encontrado, pero que la agregación familiar nos hace sospechar algún tipo de síndrome hereditario. Nuestro núcleo potencial de pacientes es de 80.000 personas, porque, como todos saben, vemos a nuestro propósito, a nuestro paciente inicial, pero podemos llegar a toda su familia. En Uruguay tenemos la ventaja de ser un país pequeño, con mucha accesibilidad. Hemos focalizado en Montevideo, que es la capital y la de mayor porcentaje de población, nuestro centro, pero hemos logrado ser un centro de referencia nacional y nos derivan pacientes de diferentes centros de salud, particularmente los oncólogos, que son los que más ven muchas veces a estos pacientes, pero también cirujanos, mastólogos, médicos de familia, ginecólogos, que nos hacen llegar la consulta, que es gratuita, y bueno, una vez que tenemos este registro de los pacientes, evaluamos cuáles son los estudios, si amerita hacer algún estudio, cuáles son y cuáles serían los pasos siguientes. Adelante. Esto se basa, y desde hace tanto tiempo, en el compromiso que tenemos con las familias y para las familias, y de las familias hacia nosotros. Por eso el Grupo Colaborativo Uruguayo, que es una asociación civil sin fines de lucro, ha logrado el apoyo de una fundación, que se llama Fundación Génesis, creada por amigos, por colegas, por familias también, que han sido diagnosticadas por nosotros, y que nos han ayudado muchísimo, esta fundación, a poder tener acceso no solamente económico a través de donaciones, sino a través de tecnología, teniendo una página web que informa a los pacientes cómo llegar a nosotros, cuáles son las recomendaciones, qué es lo que estamos haciendo, y nos ha permitido llegar al Parlamento, donde hemos logrado una pequeña ayuda económica para lograr cubrir los gastos de los estudios genéticos que creemos correspondientes en estas familias.
adelante. Y una cosa nada menor es los proyectos colaborativos que tenemos a nivel nacional e internacional que nos permiten continuar y ahondar en la investigación de estos casos que muchas veces nos dejan contra la pared o sin soluciones claras o sugerencias claras. Adelante. Ahora va a comenzar la doctora Florencia Nefa acerca de cuáles son las indicaciones de estudio, y nos vamos a empezar a referir específicamente en esta presentación a los pacientes con cáncer mama, ovario, no BRCA, o Florencia seguramente dirá el nuevo síndrome de King. Adelante, Flor. Yo tengo una pregunta, Adriana. ¿Puede ser? Pero no dije nada interesante. ¿Qué pregunta? Quería saber Ahora viene lo más interesante. No, dijiste una cosa muy interesante. Y es una cosa que nosotros acá en Sudamérica no tenemos el costumbre, la cultura de donaciones. Esta fundación que hablaste es una cosa que nosotros deberíamos tener una mayor atención. ¿Por qué? Porque todos nosotros tenemos pacientes que sufrieron con casos en la familia y muchas veces pacientes que tienen condiciones financieras y también tienen interés en inversiones y investigación de calidad. Entonces, yo pienso que, como ocurre en Estados Unidos, por ejemplo, es muy común personas que estudiaron en determinada universidad, después que están ahí trabajando y tienen condiciones, hacen donaciones para la universidad y para desarrollo de estudios. Entonces, gustaría que hablase un poquito más de cómo funciona esta integración del Grupo Colaborativo Uruguayo con esta fundación sin fines de lucro para inversiones en investigación, Adriana. ¿Cómo está esta relación? Bueno, les cuento. Nosotros seguimos siendo nuestro grupo de trabajo, el Grupo Colaborativo, una asociación civil sin fines de lucro. La fundación, como les mencionaba, son amigos, familias, que tienen el interés de ayudarnos, de que se dan cuenta que no podíamos lograr llegar a todos los pacientes porque los estudios genéticos en Uruguay no son cubiertos por nuestro sistema de salud. Entonces, a menos que tuviera uno la capacidad económica como para cubrirse de ese estudio, nos quedábamos en la espera de estudios colaborativos, de tratar de llegar por otros medios. Pero la fundación, que son amigos nuestros, colegas muchas veces, y pacientes o familiares de pacientes, generaron una fundación cuyo objetivo es el apoyo al Grupo Colaborativo Uruguayo. Entonces no perdimos independencia, seguimos siendo nuestra asociación civil sin fines de lucro, y la fundación, que tiene un compromiso gubernamental porque tiene que dar cuáles son sus ingresos y cómo los vuelca, y además que ha logrado un apoyo gubernamental específico, además de las donaciones, tiene que tener una rendición de cuentas anual acerca de lo que recibe, de dónde lo recibe y cómo lo gasta. Y, como les decía, su objetivo es ayudarnos a nosotros. Entonces, si nosotros tenemos estudios genéticos para hacer, o tenemos un curso que nos parece importante que se realice, o tenemos un aparato para el laboratorio que necesitamos para complementar, nosotros aquí en el laboratorio hacemos estudios de Sanger, los paneles los enviamos, tenemos convenio con el laboratorio en Estados Unidos para hacerlo, pero nos permite mantener nuestra independencia, pero la fundación tiene deberes para con el grupo y deberes para con el Estado, y permite generar, como te decía, donaciones. Se han realizado cenas a beneficio, por ejemplo. Hay gente muy pudiente y que puede y quiere colaborar con esta causa, con la investigación, con el futuro, con la genética, y así lo han hecho. Otras de las ideas de la fundación es poner, no sé si se dice latas en portugués, latas para
para colaboraciones en las peluquerías. Entonces se llevaron latas a las peluquerías y alcancías, ahí está, alcancías, que queda más lindo, no latas, pero bueno, alcancías en las peluquerías, y bueno, es una de las maneras que se le ha ocurrido. Hay gente que se hace el estudio en el laboratorio, y después cuando hay que hacer el estudio a sus familiares, colaboran con donaciones a la fundación, que tiene una cuenta particular, que no tiene nada que ver con el grupo, y que se gestiona diferente, y por ley acá en Uruguay tiene que tener un director, un tesorero, un secretario, tiene que tener una constitución que sea independiente y que refleje sus cuentas y sus modos de ingreso al gobierno. Esa es un poquito. Eso es muy interesante, porque acá en Brasil es lo mismo. El gobierno no tiene financiación para testes genéticos para las personas sin condiciones de hacer el pago. Entonces, hay una cuestión asistencial y hay una cuestión de inversiones en investigación. Entonces, es muy interesante esa idea. Muchas gracias, Adriana. Yo pienso que sería una idea para desarrollar con fines parecidos en nuestros En países. San Pablo acá. está lleno de peluquerías, por ejemplo. No para mí, pero estamos ahí con varias personas de Latinoamérica mirando nuestras charlas de hoy. Estamos ahí con Karin, la de Santiago, Karin Álvarez. Estamos aí com o Pablo, que é um genetista acá de São Paulo, com Paula, que é uma bióloga molecular acá também de São Paulo, algumas enfermeiras como Márcia, aí também a Florência de Rosário, aí outra Florência Caruso, que essa eu não conosco, Elizabeth, y otras personas más. Muchas gracias a todos ahí por participar de nuestra charla de hoy. Florencia, por favor, su presentación. Bueno, continúo. Como dijo Adriana, yo soy médico, trabajo como asesora de riesgo para cáncer hereditario en el Grupo Colaborativo Uruguayo, que funciona en el Hospital Militar. También soy un miembro honorario, estoy con ellos desde el año 2007-2008. Después me desvié un poquito y empecé el posgrado de urología, que ya lo estoy terminando, y ahora, además del síndrome de Lynch y mama ovario, estamos expandiéndonos a síndromes hereditarios en niños y también tumores urológicos hereditarios, que es la parte que más me está gustando últimamente. Y bueno, ahora específicamente vamos a hablar sobre las indicaciones de estudio en aquellos pacientes más allá de los genes BRCA, que creo que es un tema muy importante porque la identificación se nos hace clínicamente cada vez más difícil e indiscernible de otro tipo de síndromes más frecuentes. ¿Qué dicen las guías de la NCCN? Esta es la versión de enero de 2020, habla de que cuando un paciente o su familia cumple con los criterios necesarios como para ameritar un estudio genético, pasamos directamente al panel multigen. Ya no se habla más de gen único, de 2 genes, como puede ser BRCA1 o BRCA2, ya no se habla más de una secuenciación en escalera, de empezamos por acá, y si no pedimos los próximos 5 más frecuentes, y vamos aumentando de a puchitos, sino que cada vez más, y ahora directamente, vamos específicamente al panel multigen, para ahorrar dinero, para ahorrar tiempo, y achicar un poco la demora desde la sospecha clínica hasta el resultado del estudio genético. ¿Por qué esto es tan importante? ¿Por qué vamos directamente al panel? Ya cambió tanto todo lo que conocemos, toda la información que manejamos con respecto a estos genes, que ya sabemos que cada vez hay más genes, los genes se distribuyen según el rango de penetrancia, el riesgo de generar cáncer. Esta distribución va a ser distinto según si son hombres, si son mujeres, población adulta, población pediátrica.
es distinto en el hemisferio norte que en el hemisferio sur, depende también de la información de qué población se use para estos estudios, para saber con qué frecuencia poblacional podemos ver representadas estas alteraciones genéticas. Entonces, cada vez se nos hace más difícil clínicamente, a ojo, tratar de afinar y decir, bueno, cuáles son los posibles diagnósticos e ir solo con eso. Por eso cada vez nos pasamos más a los paneles. Acá, al principio, en esta parte superior, puse el ejemplo de una mujer con 45 años y un diagnóstico reciente de cáncer de mama. ¿Qué tipo de estudios le vamos a proponer a esa paciente? ¿Podemos decir a priori que esta paciente puede ser portadora de una mutación BRCA2? Sí, por supuesto. ¿Puede ser portadora de una mutación o de una variante patogénica en el gen ATM? Por supuesto también. Lo mismo con CHEK2 y con tantos otros genes. ¿Qué genes elegimos? ¿Por qué tenemos que elegir? ¿Será que podemos mandarlos todos juntos y nos sacamos la duda? Porque los estudios de penetrancia y la probabilidad de que aparezca una mutación en un gen o en otro están basados en poblaciones que son tan heterogéneas que a veces no nos representan. Entonces, capaz, el estudio que habla de mutaciones en el gen CHEK2 es un estudio de una población que no específicamente representa a la población uruguaya. Entonces, su frecuencia no va a ser nuestra frecuencia. Entonces, cuando hablamos de genes menos frecuentes, en realidad estamos hablando de menos frecuentes para la población de estudio donde se investigó, que muchas veces no es la nuestra. Entonces, esto es un ejemplo de los posibles resultados que pueden aparecer cuando uno estudia con sospecha de cáncer de mama hereditario a mujeres con este diagnóstico. Tenemos más o menos un tercio o un poco más BRCA1, un tercio BRCA2 y el resto genes no BRCA. Este estudio se publicó en este año, 2020, es un estudio en Israel, hecho con 60.000 mujeres diagnosticadas con cáncer de mama. Se les hizo a todos un estudio multigen y este fue el resultado. 15 a 10% de mutaciones patogénicas y este es el resultado de las mutaciones. Nosotros ya hicimos un estudio uruguayo donde más o menos nos comportamos así, un tercio, un tercio, un tercio para portadoras de mutaciones patogénicas relacionadas al cáncer de mama. Hay otras poblaciones que no se comportan de esta forma, pero a nosotros este modelo justo nos vino bien para ejemplificar qué es lo que está pasando en Uruguay. Cada gen, como ya sabemos, tiene su penetrancia, tiene sus riesgos, y esto es así, pero también es muy importante saber a qué edad empiezan a correr estos riesgos, cuándo podemos predecir este aumento de riesgo para las mujeres. Estamos utilizando cada vez más esta herramienta online, que es el Ask2Me, que habla, basado en la información que tenemos poblacional, sobre las distintas mutaciones y cómo pueden afectar a hombres o mujeres de determinado rango etario. Entonces, pusimos el ejemplo de variante patogénica en el gen PALB2 y variante patogénica en esta variante puntual más conocida de mayor riesgo en el gen NBN. Como vemos para PALB2, el riesgo de desarrollar cáncer de mama sobrepasa el 40%. Sin embargo, para esta variante en el gen NBN sobrepasa el 25%. Y yo me pregunto, ¿este riesgo es el mismo en cualquier edad? Y esta es una de las gráficas para PALB2, en donde dice que a los casi 50 años la mujer va a tener 12% de riesgo gracias a esta mutación en el gen PALB2. 12% de riesgo es el riesgo que tienen todas las mujeres cerca de los 50 años en Uruguay para desarrollar cáncer de mama. Sin embargo, este riesgo se duplica a los 55, 57 años de edad. Ese es el momento para prestarle más atención a estas mujeres. Cuando uno ya tiene la mutación detectada, es más sencillo, pero cuando llega a la consulta una paciente de 55, 60 años, capaz nosotros la desestimamos justamente por la edad, porque ya está pasada de la edad de sospecha para cáncer hereditario. Sin embargo, este es el rango etario de aquellas variantes patogénicas en otros genes de moderada penetrancia. Lo mismo pasa con el gen NBN. Miren las edades donde se duplica el riesgo. 28% a los 74 años. A los 74 años es muy difícil que venga una mujer a la consulta y que le pidamos un estudio genético pensando en un cáncer de mama hereditario. Entonces, ¿qué es lo que dicen las guías hoy? Estas son la versión nueva, enero 2021, que habla de criterios de selección. Entonces,
que es no solo para BRCA, sino también para otros genes de alta o moderada penetrancia. Hay ítems, hay elementos de sospecha, que justamente para estas pacientes que estoy mostrando ahora, no encajan mucho. Por ejemplo, aquellas diagnosticadas menor a 45 años de edad, o las que son triple negativas, o aquellos hombres con cáncer de mama. Los genes de moderada penetrancia capaz no están representados en estas características, y no nos sirven. Sí nos sirven la indicación de hágale panel multigen a todas las mujeres con cáncer de ovario independiente de la edad, y también nos sirve aquella recomendación que habla de más de un familiar afectado con cáncer de mama, pero también con otros tipos de cáncer. En el punto 4, que es la hoja siguiente a la que mostré de las mismas guías, habla que también tiene indicación de estudio aquellas familias que tienen múltiples primarios en distintas personas dentro de la misma rama, aunque tengan entre 50 y 65 años de edad. Este rango etario, mayor a 45 años, incluso hasta 65 años de edad, es muy importante para aquellos genes de moderada penetrancia, que muchas veces pasan desapercibidos porque se empieza a mezclar con las edades donde ocurre el cáncer de mama en la población general. Son dos ejemplos clínicos bien concretos. Este es un árbol genealógico, tenemos un aprobando que nos cuenta que si bien tiene 56 años al momento actual, o cuando fue a consultar en el año 2016, a los 53 años fue diagnosticado con un cáncer de mama, y a los 55 años con un cáncer de riñón. Dos hermanos que no tuvieron cáncer, dos hijos hombres que no tuvieron cáncer, y un padre diagnosticado cáncer de próstata a los 64 años, y dos tías paternas diagnosticadas con cáncer de mama a los 55 y a los 30 años. Cáncer de mama 55 y 77 años de su lado materno. Esta familia perfectamente puede ser una familia, hay un cáncer de mama a los 30 años, puede ser una familia portadora de una mutación en alguno de los genes BRCA, puede ser una familia con una mutación en varios genes. El resultado fue positivo para el gen PALB2. Es un gen que, como dijimos, tiene un 12% de riesgo incrementado de padecer cáncer más o menos a los 50 años de edad. Sin embargo, tenemos una mujer que tuvo cáncer de mama a los 30. Hay tumores que no están dentro, por ejemplo, el cáncer de riñón no está dentro de la órbita del cáncer por mutación en PALB2. Sin embargo, la paciente también presentó este diagnóstico. Son cosas que nos podrían desorientar en cuanto a qué estudio pedir, si no tuviéramos un panel. Esta es otra familia, todos afectados por cáncer de mama. La más joven tuvo cáncer de mama a los 46, son dos afectadas cáncer de mama a los 46 años, una a los 55 que fue nuestra probando, y otra también a los 55 años de edad. También es una familia que pudo haber sido positiva para varios genes. Sin embargo, encontramos una alteración, una variante patogénica en el gen NBN, pero no la variante que más aumenta el riesgo, en otra variante. NBN genera en su variante principal un aumento del riesgo de 28-24% a los 70 años. Sin embargo, esta familia tenemos dos mujeres con diagnóstico de cáncer de mama a los 46 por una variante que supuestamente tiene un riesgo que no es tan alto como la variante principal. Incluso una de las mujeres falleció a los 52 años del cáncer de mama, diagnosticado a los 46. Era bastante agresivo. Bueno, yo voy a dejar por acá, es un tema muy amplio, pero le vamos a dar lugar a la doctora Esperón, que va a hablar de los análisis de mutaciones en pacientes uruguayos con síndrome de cáncer de mama ovario no BRCA. Así que Patricia, yo me bajo, te voy a dejar la palabra, y capaz podemos dejar las preguntas para el final, si te parece, Benedito. No, yo quería preguntar dos cosas. Sí. Yo pienso que la presentación es muy interesante. Muchas gracias, Florencia. Y las dudas que tenemos son dudas universales, ¿no? Porque otro día tuvimos una presentación de riesgos poligénicos. Pablo de Nicola, que es un genetista que trabajamos juntos acá en San Pablo, está ahí mirando la charla. Pablo que presentó esta charla de riesgos poligénicos. Y es muy interesante tener siempre en la cabeza que hay una combinación ahí de riesgos monogénicos de alta penetrancia con riesgos poligénicos de baja penetrancia.
y podemos tener la combinación de los dos. Personas con riesgos poligénicos y también con riesgos monogénicos de alta penetrancia, o solamente poligénicos de baja, o solamente monogénicos de alta. Entonces, esta sería una explicación por qué hay tanta variación, ¿no?, en la literatura para la penetrancia de genes, como mostraste muy bien, de NDN, PALB2, y lo mismo para los BRCAs, ¿no? Entonces, es muy complejo todo esto, porque afuera los genes de baja penetrancia, de riesgo poligénico o monogénico, hay los factores ambientales que, por ejemplo, en Uruguay sabemos que por las estadísticas epidemiológicas hay siempre incidencias, prevalencias más altas para cáncer de colon, cáncer de mama en Uruguay. Entonces es interesante tener este conjunto de riesgos, ¿no?, monogénicos, poligénicos, ambientales, e incluso de étnicos, ¿no? Por ejemplo, los judíos, todos sabemos que tienen riesgos más altos. Entonces, es muy complejo, ¿no, Florencia? Yo pienso que ese es un challenge, ¿no?, un desafío para todos nosotros, Cada tener vez más complejo. una orientación adecuada de riesgo, ¿no? Porque yo pienso aún que con toda esta información que hablaste, que tenemos ahí en la literatura, una de las cosas más importantes para una evaluación, un asesoramiento de riesgo, es la historia familiar. Porque si tú tienes una familia con varios casos de cáncer de mama, puede hablar lo que quiera de la variante, pero la verdad, el facto es que está ahí, ¿no?, en la familia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hay que tener una adaptación, ¿no? Y los estudios en general son estudios europeos, estudios americanos, eh, que muchas veces pueden no refletir la realidad de nuestros pueblos sudamericanos, por ejemplo, ¿no? Entonces, es una cosa que me causa una cierta angustia. Quería saber su opinión de esto, Florencia. No, estoy totalmente de acuerdo con lo que dijiste. Cada vez es más complejo hacer el asesoramiento de riesgo. El asesoramiento de riesgo, además, como mencionaste, no se basa en hablar de la variante y nada más. Es mucho más difícil asesorar en aquellas familias que tienen una variante de moderada o baja penetrancia, mucho más difícil cuando hay una agregación familiar impresionante y el resultado da negativo. Hay que tener muchos más factores bajo consideración para hacer un asesoramiento de calidad. Es muy difícil, y es muy difícil cuando todo no, pero gran parte de la información que nos llega y de la literatura en la cual nos basamos no nos representa como población. Entonces hay que estar todo el tiempo ajustando a lo que nos llega, a nuestra información, a nuestro país, a lo que cuenta la familia, al acceso de estudios que tenemos, al screening que tenemos a nivel nacional. Todo el tiempo acomodando el cuerpo para tratar de hacer lo mejor posible. Otra cosa que no tiene relación directa con su presentación, pero estoy curioso ahí para saber, ¿cómo hacen el registro de las familias? ¿Qué software usan? ¿Si tienen enfermeras que hacen esto o hacen ustedes? ¿Cómo trabajan para hacer el registro de las familias y hacer la banca de datos para tener las informaciones Voy disponibles? a pasar la palabra a Adriana, que tocaste un punto que le encanta. Me encanta porque lo hemos hecho muy casero y logramos este año tener a través de la fundación el dinero como para crear un software adecuado a nosotros. Nosotros en el hospital tenemos el laboratorio de análisis molecular, el grupo colaborativo uruguayo y el banco de tumores, todos trabajando en conjunto. Y hemos logrado crear, hemos logrado contratar a un creador, digamos, de software que nos va a instalar de aquí a muy poco un software específico que nos va a ayudar a nosotros, porque
hemos visto y que muchos lugares tienen software específicos, pero realmente lo tenemos que adaptar a nuestra realidad y a lo que nosotros hacemos, y no nos va a servir el que tú utilizás en el sirio-libanés, y no nos va a servir el que utiliza Karin en Chile. Tenemos que adecuarnos a lo que nosotros tenemos y a cómo funcionamos. Y por suerte hemos logrado la disposición económica como para poder crear un software específico para nosotros, que bueno, que va a estar disponible, por supuesto, para otros como sugerencias, pero creo firmemente que cada uno tiene que adaptar lo que tiene y cómo funciona a la realidad. No es lo mismo trabajar con Narrowd en Canadá o con o con los Pro Histopanel en Estados Unidos. Cada uno tiene su formato y sus maneras de trabajar, y sí tenemos una NERSC que va a ser un curso en España ahora nomás para capacitarse mejor, que está recientemente incorporada, y es ella quien nos hace de data manager, junto con todos nosotros, porque nos dividimos bastante las tareas, hacemos todos un poco de todo, pero ella se va a capacitar y va a ser ella quien sea la responsable final del ingreso de los datos y del manejo de los datos. ¿Y hay la profesión de enfermera genetista o asesoramiento genético para no médicos en Uruguay, Adriana? No hay, y por eso estamos en pos de capacitarla. Acá en Latinoamérica, bueno, está el grupo de Karin, que ya ha tenido charlas al respecto, con el doctor López Cosnar, que tienen una formación en oncogenética particularmente, y bueno, y hay otros cursos a nivel mundial. Acá en Uruguay no hay, y todos nosotros nos hemos capacitado en diferentes lugares para poder volcar los conocimientos y centralizar los conocimientos en este lugar. Pregunto esto porque estamos desarrollando acá en Brasil una colaboración de registros de cáncer hereditario. Incluso tenemos ahí el doctor José Claudio, que hace parte de esta colaboración, está mirando ahí la charla. Y hay otros 4 registros. Y la presencia y el trabajo de las enfermeras genetistas son fundamentales. Nosotros no tendríamos cómo hacer nuestros registros sin la presencia y la ayuda y la organización de las enfermeras como Erika, que está ahí mirando y participando de la charla. Y yo pienso que es una pieza fundamental para el funcionamiento del registro por nuestra experiencia acá en los registros que participamos acá en Brasil. Entonces, por eso pregunto, porque para tener una organización de datos, de tener la posibilidad de mostrar resultados y todo esto, es fundamental tener la organización, la sistematización de banco de datos. Por eso pregunté a Adriana. Muchas gracias por la respuesta. Bueno, vamos para la tercera presentación entonces. La profesora Patricia Esperón. Por favor, Patricia, un placer tener Muchas gracias. en nuestra charla de hoy de LA-GEPI. Por favor. Bueno, antes que nada, agradecer. Me presento, soy de un origen químico. Yo hice bioquímica clínica y farmacia como formación, y tengo unos posgrados, un par de posgrados en la parte de genética molecular. Desde hace 6 años, 2014, me integré al Grupo Colaborativo Uruguayo. Antes trabajaba en el área de la genética cardiovascular, y a partir de ese momento me integré, que fue el momento donde el grupo dio como el giro hacia la parte de cáncer mama-ovario, y ahí fue que me integré yo. Con respecto al tema en particular que estamos hablando hoy, quería comentarles que a partir de los IGUAS de 2007 se empezaron a incorporar otros genes que tienen que ver no solo con lo que estábamos hablando de cáncer de mama en los BRCA1 y BRCA2, que son supresores tumorales, sino también otros supresores tumorales que tienen que ver con la reparación y con la respuesta al daño.
sin ánimo de asustarlos, para que veamos la participación de cada uno de estos genes. Yo quería mostrarles esta diapositiva, donde básicamente los daños que ocurren a nivel de la ruptura de la cadena de ADN son censados por grupos proteicos. Esos grupos proteicos que primero censan son un grupo que se llaman MNR, que constituyen estas tres proteínas, RAD50, MMR11 y NBS1, y que promueven la activación de ATM. ATM, uno de los genes que vamos a mencionar, y ATM entonces funciona como una quinasa y regula a nivel de otras proteínas que vienen debajo en la cascada, según el ciclo celular. ¿Qué quiero decir con esto? Si el ciclo celular, en el momento donde hubo el daño al ADN, está en G1 en 0, se activa P53, y en esa P53, la P53 lo que hace es marcar las células que van a no repararse y van a entrar a apoptosis, o si no, si se reparan, van a tener una reparación del tipo no homólogo, que es proclive a la participación o al ingreso de errores en la cadena. ATM también promueve la activación de CHEK2 en aquellas células que están en mitosis, y por lo tanto, en las células que van a entrar a mitosis y van a tener que reparar para poder seguir los ciclos, van a introducirse una cantidad de rearreglos por la forma, por el mecanismo que ocurre esa reparación. Cuando la célula se encuentra en G2, en fase G2 o en S, es donde CDK tiene altos niveles y promueve la activación de BRCA1, que junto a ATM, que es la que lo fosforila, promueven entonces la entrada en la vía de la recombinación homóloga. Esa entrada de la recombinación homóloga recluta otra serie de proteínas, como BART2 y PALB2, y BART2 en especial es la proteína que junto con BRCA1 forman la ubiquitin ligasa E3, que va a agregar grupos ubiquitina a distintas proteínas participantes. PAL2 hace de puente entre BRCA1 y BRCA2, quien a su vez ayuda a reclutar a la proteína propiamente que se va a dedicar a hacer la reparación. Entonces, todos estos integrantes que hemos estado mencionando de proteínas son aquellas proteínas de menor riesgo que van a estar participando siendo responsables de un riesgo aumentado en otros cánceres, y que también tenemos que prestar atención al momento de hoy. Especialmente para cáncer de mama, forman parte de la explicación de un grupo grande de pacientes que no respondían a una explicación por genes de alto riesgo, como BRCA1 o P53. Entonces empezamos a prestar atención, y ahí aparecen los paneles que van a servirnos para estudiar esos pacientes y poder dar una respuesta molecular a esos individuos. Los paneles que nosotros usamos son paneles comerciales. Nosotros enviamos las muestras a Estados Unidos y en la devolución de esas muestras después procesamos en el laboratorio de análisis moleculares aquellos familiares que tengamos que hacer la constatación de que también tienen la misma mutación. Si miramos los datos que nosotros tenemos desde el periodo 2014, donde iniciamos estudiando NGS solo de BRCA1 y BRCA2, y en el 2016 incorporamos los paneles, nosotros llevamos al día de hoy unos 535 pacientes que fueron analizados, que tenían cáncer de mama y antecedentes familiares, y de ellos tenemos 96 que pudimos llegar a tener una variante patogénica determinada. Hay 145 que tienen BUS, que están quizás en algún momento se pueda saber la patogenicidad de esas variantes, y el resto no tenemos determinación. Si esos mismos datos los desglosamos en función de los genes que nosotros vamos a llamar, un grupo de genes que los vamos a llamar los mama clásicos, o los que nosotros encontramos que son los que hablamos recién, involucrados en la reparación, vemos una distribución bien variable con los BRCA1 y los BRCA2 en buen porcentaje, pero la suma de todos los demás están siendo de la misma proporción que ellos. Y si incorporamos los genes no mama, que son genes que pueden ser de Lynch, APC y otros más, vemos que la proporción se cambia también. Siempre seguimos teniendo un porcentaje que no podemos encontrar la respuesta.
Les pongo a continuación la lista de las mutaciones que tenemos, y en función de esas mutaciones lo que yo he hecho es una recorrida de literatura para ver si en la región, por las diferencias que hablaba Florencia y las características que podían ser propias de nuestra idiosincrasia, pudiéramos tener cosas en común con la región. Salvo algunas excepciones, hay muchas de nuestras variantes que no han sido encontradas en los grupos de Latinoamérica, pero si miramos, bueno, tenemos ATM, PAR, ¿no? Tiramos P53 y uno quizás, Benedicto, la pregunta que nos haga es si la R337 está representada. Encontramos en uno de los pacientes que viven en la frontera con Brasil esa mutación. Las demás no son de las que se han encontrado en Brasil, países de la región. De esas mutaciones, nosotros vimos que la mayoría son truncamiento de proteína, y eso podría estar explicando que esos genes de moderada penetrancia tienen un riesgo aumentado, porque está ausente su función en esa cascada que mencioné. De las variantes no clásicas, esas que yo le llamé no clásicas, perdonen la definición, pero no tenía manera de clasificar esos otros mutaciones, están APC, CDH1, MCH2, MLH1, las MUTI y PMC2. Entonces, para concluir, encontramos que cada día más tenemos que pensar que hay genes comunes a otros cánceres que tienen menor penetrancia, pero que representan un componente significativo del riesgo de cáncer familiar, que si nosotros consideramos solamente las que le llamaríamos típicamente mama, esa distribución de casos sería 30-30-30, como mencionó Florencia, pero que si le sumamos además los otros genes que le mencioné al final, la proporción pasa a ser 50 de los BRCA y 50 de los otros genes responsables de esos pacientes. Paso a dejar de compartir. Muchas gracias, Patricia. Muy interesante la casuística, ¿no? Más de 500 casos ahí en 6 años. Y algunas cosas interesantes es que tienen como 18% de positividad para mutaciones patogénicas. Es un número muy interesante porque nuestro número acá en Sirio-Libanés es de 9%. Es prácticamente lo mismo. Entonces, cuando se hace una selección clínica para indicación de la investigación genética, tenemos prácticamente el mismo porcentaje, ¿no? En una en cada 5 mujeres más o menos vamos a tener ahí la identificación de una variante patogénica, independiente sea BRCA o otro gene. Otra cosa interesante que hablaste ahí, acá en Brasil, tenemos muchos casos de cáncer de mama en síndrome de Li-Fraumeni, porque acá tenemos esta variante R337H que hablaste, sí. Es muy, muy común. Entonces, para tener una idea, acá en Sirio-Libanés tenemos 166 familias de Li-Fraumeni, solo en nuestro hospital. Grande parte de estos pacientes son R337H. Este que tiene ahí viene del Brasil, una exportación brasileña. Sí, exactamente. Entonces, es interesante, ¿no? Que la proximidad de nuestros países, tener este caso ahí, probablemente de una familia que viene de Brasil, ¿no? Y muy bien, hace un trabajo muy interesante, ¿no? Por eso yo insisto en la calidad de organización y sistematización del banco de datos, porque sin un banco de datos no hay condición de hacer lo que están mostrando para nosotros hoy, ¿no? Tener esta cantidad de casos, familias y tener también la posibilidad de mostrar los resultados y las comparaciones y todo esto. Entonces, muchas gracias, Patricia. No sé si hay preguntas ahí de las personas. Déjame mirar acá. Adriana va a seguir hablando. Seguimos. Sí. Bueno, de tu parte ahí, déjame mirar. No, solamente Jorge y Padrón te mandan
Abrazos desde Colombia. También están ahí otras enfermeras como Bianca. Está también Deji Marca, una persona que siempre está presente ahí en nuestras presentaciones. Elizabeth, Gastón Boggio, está Jorge. Está Tomás Golop, que siempre también apoya nuestras charlas acá en INGET, y así otras personas. Muy bien, Adriana, está contigo de nuevo ahí la palabra, por favor. Última parte, prometemos. No probamos más. Tenemos tiempo. Yo quería, ahora empezamos, Florencia ya compartió la pantalla, como para poder enfocarnos en esta última parte, pero quería tomar dos cosas que decía Patricia recién, y de Florencia también. Estas familias que llegan a nosotros, muchas veces de ginecólogo o de mastólogo, nos viene con el papelito, hacer BRCA1, BRCA2. Está mal. No se tiene que mandar más a hacer BRCA1, BRCA2. Este estudio que mostró Florencia en Israel, que está prácticamente dividido en tercios, y que a nosotros nos pasa también, tenemos ese porcentaje tan similar, es una demostración, y el crecimiento que tenemos en el encuentro de cada vez más mutaciones, esta última gráfica que mostró Patricia, el 50% nos viene con el estudio que no muestra mutaciones, ninguna mutación patogénica, ninguna alteración. El otro 50%, tenemos ese 18% de mutaciones encontradas, y el resto son VUS. Eso quiere decir que son familias que tienen que continuar en el registro, y que cada 6 meses las vamos rechequeando a ver si no cambió la indicación, y tenemos que volver a tomar y llamar a esa familia para cambiarle cuáles son las sugerencias y las indicaciones. Entonces es 50-50. Tenemos un 18-19, muy bien, pero el 50 sigue estando en riesgo, no se encontró nada, no hay nada en esta paciente. Hay un 50% de la selección, porque por supuesto tienen que ser casos seleccionados, y nos basamos en las guías que mostró Florencia de la NCCN, pero también en el razonamiento clínico, porque si no sería muy fácil abrir el libro y nada más, seleccionando bien a los pacientes, tenemos mutaciones que conocemos en un 18-19%, y hay un porcentaje enorme de pacientes con VUS que tenemos que mantener en seguimiento, y hay un 50% que nos agarramos de los pelos, que no encontramos ninguna mutación, ni VUS ni patogénica, que nos generan dudas, y que seguiremos buscando, si es la epigenética, la dieta, el sedentarismo, otros factores, buscaremos por otros lados y ya van a aparecer. Pero quería mencionar y tomar eso también, de que vengan con la indicación del ginecólogo, agradezco realizar BRCA1, BRCA2, está mal. Hoy en día se tienen que hacer los paneles, punto, final. El que te guste, el de 87, el de 190, el que hace nuestro amigo Carlos Baccaro, que creo que mete como 2000 alteraciones, porque están en práctica con Päivi Peltomäki en Finlandia, pero tenés que abarcar este otro espectro de mutaciones sin lugar a dudas, porque si no te vas a quedar corto, y porque, como decía Florencia, no alcanza con las guías que tenemos, porque tenemos muchas otras pacientes que no estarían contempladas. Adriana, hay una pregunta acá de José Claudio, que es el jefe de la oncogenética del Hospital AC Camargo, acá de São Paulo, un genetista muy amigo de muchos años. Pregunta si hay efecto fundador ahí en Uruguay para alguna mutación de cáncer de mama. No, por ahora no hemos encontrado. No, gracias. Adelante entonces, por favor. Bueno, muy bien. Entonces nos vamos un poco a las recomendaciones que hacemos con estos pacientes. Adelante. La consejería genética es la base. Por eso nosotros seguimos en forma honoraria, además de tratar de conseguir dinero para hacer los estudios y los paneles genéticos en nuestros pacientes, y después los ángers confirmatorios. La consejería genética en la previa y en la posterior a nuestro propósito y a su familia es fundamental, y tiene que ser desarrollado, como decías tú, Benedito, por un grupo de expertos. Estos temas son tan delicados que
y conllevan tanta responsabilidad y tanto peso a esas familias, que tiene que ser llevado con mucha responsabilidad y por gente preparada en la materia. Tiene que estar basado en la evidencia científica, y como mencionaba, nos basamos en las pautas de la NCCN. Pero ¿qué dice la evidencia científica en el cáncer hereditario no BRCA o en el síndrome de King recientemente titulado de esa manera? Adelante. Y esto es lo que dice. Sí, disculpen que está chiquito, pero esto es lo que dice hoy la NCCN con la última modificación, que si no me acuerdo mal es de enero de 2020, donde los genes de moderada penetrancia como ATM, como BAR, bueno, están también incluidos ahí abajo BRCA1 y BRCA2, pero muchas de las recomendaciones, fíjense donde dice ATM. Por ejemplo, la evidencia para la resección contralateral preventiva de riesgo de cáncer de mama, la evidencia es insuficiente. ¿Y qué recomienda? El manejo basado en la historia familiar. El manejo no lo puede hacer el ginecólogo que va a la policlínica y ve todos los pacientes que tiene para ver. Lo tiene que hacer un grupo que esté familiarizado con estas cosas y acostumbrado a estas cosas. También, vamos al ATM, la evidencia es insuficiente para la cirugía reductora de riesgo a nivel de ovario, y tiene que ser basada la recomendación en cáncer familiar. ¿Y qué dice de otros cánceres en ATM? Desconocido. No hay suficiente evidencia como para marcar estudios específicos o controles a partir de determinadas edades en cáncer de páncreas o en cáncer de próstata. No se sabe. Eso es lo que publica NCCN hoy. Sobre BAR, también, lean donde dice cáncer de mama, evidencia insuficiente, manejo basado en la familia. Sobre cáncer de ovario, evidencia insuficiente. Sobre otros cánceres, evidencia insuficiente. Seguí la siguiente, Florencia. BRIP1, cáncer de mama, evidencia insuficiente. Cáncer de ovario, considerar la cirugía reductora de riesgo. En otros cánceres, evidencia insuficiente. CDH1, lo mismo. CDKN2A, check 2. No lo quiero embarullar ni estar atrás de todo esto, pero en todas estas mutaciones no BRCA, las recomendaciones son evidencia insuficiente. Esa es la recomendación de la NCCN. Básese en la historia familiar. Señor, chau, hasta luego. Siguiente. Entonces, dale la siguiente. Bueno, acá también está, PALB2. ¿Qué hacemos? En todas dice evidencia insuficiente. Adelante. ¿Qué les recomendamos a nuestras familias? Y Florencia había presentado 2 casos puntuales y específicos que queríamos hacer recalcar. Primero, que son 2 historias tipo, 2 historias que nos llaman la atención inmediatamente, no solamente por el cáncer de mama a edades jóvenes en algunos casos y no tan jóvenes en otras, sino por las 3 cosas básicas que dicen el síndrome de Lynch, que dicen en el síndrome mamovario y que dicen todos los síndromes de predisposición hereditaria al cáncer. Dice que hay que fijarse en la incidencia familiar, dice que hay que fijarse en la edad de presentación y dice que hay que fijarse en la topografía, en esas 3 cosas. Y cuando hay alguna de esas 3 cosas, o las 3 cosas, o 2 de esas 3 cosas, se nos tienen que abrir las ideas y la sospecha de que podemos estar hablando de un síndrome de cáncer hereditario, que veremos después cuál es, pero se nos tiene que abrir esa idea. Y en la primera familia que mostró Florencia, que resultó tener una mutación PALB2, bueno, ¿qué recomendaciones le hacemos a esa familia? Primero, que recomendamos realizar el estudio específico a sus familiares directos. Y acá, los hermanos, los hijos, los padres si están vivos, que tenía diagnóstico de cáncer en las 2 ramas familiares, no sabemos de cuál viene, porque el PALB2, como decía Florencia, se ve más que nada y empieza a subir el riesgo por arriba de la incidencia de Uruguay después de los 50 años, en los estudios que hay, que son internacionales.
Entonces, tenemos que realizar el estudio específico en sus familiares directos, como primera cosa que le tenemos que explicar a esta familia. También le vamos a plantear la mamografía asociada a una resonancia magnética a partir de los 30 años y en forma anual. Quiero dejar constancia que acá en Uruguay, capaz que en Brasil pasa lo mismo, la resonancia mamaria tampoco está cubierta por el sistema de salud, por lo cual a esa persona le tenemos que hacer la indicación para que su sistema le cubra en forma excepcional, y si no lo hace, lo tiene que pagar el paciente, porque no está en los estudios básicos, en la canasta básica de prestaciones de nuestro sistema de salud. Entonces es todo un tema tener que recomendar una resonancia que sabemos que le va a implicar un costo importante al paciente y que va a tener que enfrentar una lucha en su institución de salud. También le tenemos que decir que hay que discutir la mastectomía reductora de riesgo contralateral. Nuestra paciente ya tuvo cáncer de mama. ¿Qué hacemos del otro lado? La incidencia es mayor. ¿Cuán mayor? ¿A partir de qué edad? Después de los 50, como decía Florencia. ¿Se la indicamos? ¿Estamos seguros que esa es la mejor conducta para nuestra paciente? Bueno, la evidencia es insuficiente. No lo sabemos. Pero depende del caso, depende de la paciente, depende de su psiquis y depende de la edad que tenga, lo que le tenemos que decir. Y no podemos dejar de discutirlo, de plantearle a la paciente que es una posibilidad, que podemos prevenir y que ese es nuestro objetivo. Y que tenemos estas dos herramientas. ¿Cuál es la mejor? No tenemos la certeza, pero lo tenemos que discutir según el paciente. También le vamos a indicar un control con ecografía transvaginal anual asociado al marcador tumoral CA125, porque el riesgo de cáncer de ovario no sabemos exactamente cuánto es. En esta familia no estaba presente en una sola persona y lo tenemos que tomar en cuenta. En los hombres, el control clínico y prostático desde los 45 años, había un diagnóstico de cáncer de próstata. Lo empezamos antes, cuando en el momento donde empieza el riesgo, y para nosotros y para esta mutación específica y por la historia familiar que tiene, lo indicamos a partir de los 45 años el control anual. ¿Basados en qué? En la clínica, porque la NCCN no tiene ninguna pauta específica. Y también, no nuestra paciente, porque nuestra paciente ya era mayor, ya tenía hijos, pero que sepa para sus familiares, porque también lo preguntan, ¿qué pasa con sus nietos? Y si tuvieran, y si mi hija quiere tener un hijo, bueno, hay que mencionar la selección embrionaria cuando corresponda y cuando hay descendencia a la cual tenemos que hablar. Siguiente, por favor. Y en nuestra familia, la que tenía la mutación NBN, ¿qué le decimos? ¿Qué le sugerimos? Bueno, la recomendación de la NCCN es para una mutación específica de NBN que no es la que encontramos nosotros. Para otras mutaciones no hay ninguna recomendación en la NCCN. Entonces, ¿qué hacemos? ¿La mandamos para la casa? ¿Así contenta? ¿Ya está? Tenés una mutación, pero como la NCCN no dice nada, yo no te puedo recomendar nada. Bueno, pues no. También tenemos que utilizar el criterio clínico para esta paciente. Recomendamos también que se realice el estudio específico a los familiares directos, que nuestra paciente se haga una mamografía desde los 30 años y en caso de que se visualice con, no sé si se dice así en Brasil, ACRC o D, que es, digamos, el grado de penetrancia que tiene la mamografía, se asocie con una resonancia. ¿Cómo? Densidad mamaria. Densidad mamaria. Acá se utiliza esa signología, no sé si en Brasil utilizan lo mismo. En caso de que la densidad mamaria sea muy elevada, COD, se indica la asociación con una resonancia mamaria. También le indicamos el control con ecografía transvaginal asociado al CA125. En los hombres el control clínico, porque no hay ni en esa familia, ni en la NCCN ninguna evidencia de algún control específico. Y también tenemos que hablar de la selección embrionaria, porque la gente lo pregunta, y porque es una herramienta que puede ser útil en algunos casos.
Así que bueno, quería mencionar algunas de las cosas que nos vemos enfrentados todos los días. Creo que era la última, Flo. Ahí está, para entablar la discusión o las preguntas. Por supuesto que estamos abiertos a opiniones, creemos 100% de que los estudios que podamos hacer en Latinoamérica nos van a ayudar muchísimo, porque no tenemos la misma población que en Europa, no tenemos la misma población que en Estados Unidos, y conocer nuestras proporciones, cuáles son las mutaciones que encontramos en nuestra población, y hablo de Latinoamérica, es fundamental para poder guiar las mejores decisiones. Así que muchas gracias y terminamos por acá. Muchas gracias, Adriana. Muy interesante porque hay que tener una adaptación para nuestra realidad. Desde la interpretación de los resultados, como las condiciones de hacer los exámenes de imágenes, porque muchos de estos exámenes no son cubiertos por la seguridad del gobierno. Y acá en Brasil tenemos 60 a 70% de la población sin cobertura de seguros privados. Entonces, es muy difícil tener una orientación adecuada y hay que tener mucho cuidado para no dejar de hacer la orientación correcta para estas familias, con bases en todo esto que hablaste muy bien. Y yo estoy de acuerdo con el NCCN porque el NCCN son criterios que, en mi punto de vista, llevan en cuenta la realidad americana de Estados Unidos, porque hay otros intereses ahí de cobertura de seguros y otras cosas más. Por esto muchas veces dejan ahí abierto la posibilidad de hacer esto, porque si hacen una cosa así muy cerrada, muy focada, hay un problema para justificar las coberturas de los seguros y todo esto. Entonces yo pienso que NCCN es una guía interesante, es importante, pero hay que tener cuidado porque muchas veces ponen ahí las evidencias insuficientes, pero se sugiere esto o aquello con bases en la historia familiar. Esto abre una posibilidad de hacer cualquier cosa que quiera con base en la historia familiar. Entonces, en mi punto de vista, yo pienso que los antecedentes familiares realmente son fundamentales, muy importantes. Hay que tener siempre la visión ahí de la historia de la familia. Bueno, nuestro tiempo está terminando. Tenemos ahí algunas personas ahí mandando abrazos para ustedes. Jorge está muy feliz de tener las 3 mujeres ahí de Uruguay hablando hoy. Está también Bianca, que agradece la oportunidad de tener participado en la charla. También Erika y otras personas más, todos con felicitaciones ahí por la presentación. Bueno, mis amigas, yo tengo que terminar aquí porque nuestro tiempo está terminando. Quería agradecer especialmente a Nelson ahí por la traducción, a Erika por ayudar ahí en la organización de la reunión, así como nuestra enfermera acá de la clínica, Renata, y nuestro secretario siempre ayudando acá, Jefferson, en especial para ustedes. Adriana, Patricia y Florencia, muchas gracias. Esta presentación va a quedar grabada en nuestro website en portugués y con el audio original en español. Yo dejo la palabra para ustedes para la despedida y después yo voy a encerrar nuestra presentación. La próxima reunión de nuestro grupo es el día 13 de noviembre y la presentación será desde acá de Brasil en esta vez. Por favor, Adriana. Bueno, muchísimas gracias
Benedito, por la oportunidad de mostrar lo que hacemos y para dejar la puerta abierta, porque creemos que la colaboración y el conocernos entre todos y lo que estamos haciendo es una de las herramientas básicas. Así que muchas gracias por la oportunidad, a ti y a todos los miembros de la GET. Patricia. Sí, muchísimas gracias por la oportunidad. Ojalá que a la vuelta de esto podamos recibir alguna información de algún colega de la región, donde podamos aprender un poco más de la gran cantidad de información que tenemos sin entender. Gracias. Sí, verdad. Mi amiga Florencia. Sí, yo también, muchísimas gracias, Benedito, y bueno, y a los que se conectaron, gracias por el tiempo. Sabemos que con la nueva pandemia también vino la pandemia del Zoom. Tenemos todos los días Zooms por todos lados, así que muchas gracias a la gente que se conectó y que se tomó el tiempo para escucharnos. Nos quedamos a las órdenes y un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Hasta la próxima. Acá se encerra más una reunión del grupo latinoamericano. Chao. Chao. Chao.